buenas noches. Bienvenidos al segmento de la entrevista de hoy, domingo por la noche, totalmente en vivo. Junto a Cristian Castillo vamos a conducir la misma. Cristian, buenas noches, un gusto. Don Mariano, buenas noches. Un domingo más. Como nada, la cuaresma está por terminar. Bueno, estamos a la mitad, pongámoslo así. Tampoco lo ponga así que ya va a terminar, pero ya estamos ahí. Ya la gente está esperando Semana Santa, pero ya estamos ya por quinto domingo hoy. Ya realmente ha avanzado bastante la cuaresma este año. Efectivamente, y quisiera destacar que hoy 21 de marzo se conmemora el 174 aniversario de la fundación de la República de Guatemala, por parte del presidente Rafael Carrera. Lamentablemente las autoridades no le dan la misma o la atención debida a esta fecha, pero bueno, lo decimos aquí en Canal Antiguo. Muy bien, y es un dato importante para la historia del país. Es correcto. Bueno, hoy por la noche vamos a hablar de un tema, vamos a hablar de partidos políticos. En las últimas semanas pues ha reiniciado el debate de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. El Tribunal Supremo Electoral ya entregó su propuesta al Congreso de la República, pero también otras organizaciones, incluso algunos bloques legislativos, diputados, han presentado otras propuestas de reforma a la ley electoral. Recordemos que después de la reforma del año 2016 quedó un artículo al final de la ley en la cual indica que después de cada evento electoral el Congreso, o más bien el Tribunal Supremo Electoral, debe remitir alguna propuesta de reforma a partir de las experiencias que pudieron haberse identificado en ese último evento electoral. Y eso está sucediendo. Así que vamos a hablar de las organizaciones políticas, de los partidos políticos, con dos expertos. Le damos la bienvenida al doctor Luis Mac y también al doctor Carlos Hoffman. Con ambos vamos a hablar en términos generales de esta situación de tanto desprestigio de los partidos políticos, una situación que no es única para Guatemala, eso es realmente en todas partes del mundo, en todos los países hay este desgaste, hay mucha crítica a la forma en que están constituidos, en fin. De todo eso hablaremos un poco, así que le doy la palabra a Carlos Hoffman por orden de alfabético, ya me corrigieron, orden alfabético, así que escuchamos sus primeras apreciaciones. Carlos Hoffman, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Mariano. Los partidos políticos son instituciones que clásicamente en su función se definen como intermediadores entre la sociedad y el Estado. Esta función se ha perdido muchísimo. Han perdido legitimidad, han perdido función, han perdido representatividad, la que la gente se sienta adherida y reflejada por ellos. Y por lo tanto, la democracia empieza a tener algunos visos de vicios democráticos, producto precisamente de la debilidad, sobre todo de nuestro sistema de partidos políticos, aunque la crisis es mundial alrededor de lo que gira los partidos. Pero digamos, mundialmente se ha empezado a replantear esa forma, el deber ser de los partidos. Guatemala todavía no pasa por eso. La gran mayoría de estructuras políticas, de estructuras partidarias, son verdaderos estructuras de garage que se abren cada 3 años con la finalidad de competir. Pero básicamente no son una institución permanente y por lo tanto generan muchísima debilidad en el sistema. Y el sistema no se revitaliza porque no tiene en realidad partidos funcionales. Creo que es importante mencionar que la democracia se cimienta precisamente en ese sistema de partidos políticos y por lo tanto, cuando no tenemos vigorosa participación ciudadana y sobre todo partidos políticos que sean instituciones permanentes dentro de la vida democrática, estamos en realidad teniendo una crisis que puede detonar en regresiones peligrosas para nuestro país. Doctor Luis Mac, con su amplia trayectoria en investigación en partidos políticos en Guatemala, la pregunta de fondo sería, ¿los partidos han perdido capacidad de representación? ¿Han perdido capacidad de representación? ¿Cuándo la tuvieron? ¿Cuáles se pudiera decir que la tuvieron? ¿O estamos ante instituciones que no reúnen las condiciones para hacerlo y que nunca han representado en la cultura política guatemalteca a la sociedad? Bueno, antes que nada quisiera saludar a todos los televidentes y obviamente a los que están ahí en cabina. Yo creo que como bien dices, Cristian, y coincido mucho con lo que dice Carlos, pero sí difiero realmente en ese término idealista, realmente que los partidos políticos algún día cumplieron ese papel, porque él habla de pérdida o de descomposición.
El problema es que desde el 85, que se funda el sistema actual de partidos políticos y el sistema democrático, realmente la transición a la democracia se desarrolló sin partidos políticos reales. En ese entonces existía solamente uno, que era la democracia cristiana. Pero realmente después de un tiempo la misma democracia cristiana desapareció. Y uno de los indicadores que tenemos justamente es que hay más de 100 partidos políticos que se han creado desde la época de la transición para acá. Y así como nacen, mueren. Y otro elemento interesante es que los partidos con mayor capacidad de llegar al poder, ese es un elemento contrario a toda la teoría política, justamente son aquellos que se forman de manera coyuntural. Veamos el partido oficial, por ejemplo. Es un partido casi de recién creación realmente. Y obviamente mientras parece que la fórmula es que mientras menos años de creación tienen, pues obviamente más capacidad tienen de llegar al poder. Esto se debe realmente a que realmente los partidos políticos son solo una fachada. Atrás de los partidos realmente aparecen las mismas figuras. El mismo partido de gobierno, por ejemplo, se creó con estructuras que habían desaparecido de otros partidos, especialmente el Partido Patriota y otros partidos. Entonces, realmente son partidos que no son representativos, que se convierten únicamente en maquinarias electorales, que no cumplen ninguna otra función y son pañuelos desechables, así como se crean, así desaparecen, pero esas estructuras que participaron después se recomponen en otros partidos políticos. Entonces, realmente lo que tenemos es una democracia bastante deficitaria, el tema representativo no tiene para nada funcionalidad, y entonces creo que ese es el principal problema de la democracia guatemalteca. Nuestros partidos tienen otros intereses, tienen otras lógicas muy diferentes a las que tienen los ciudadanos, por supuesto. Y eso hace que los ciudadanos cada 4 años que tengan que enfrentarse al tema electoral, obviamente lo ven con un desánimo terrible. Creo que las últimas elecciones son un ejemplo muy obvio realmente de que al final los partidos políticos terminan obviamente desencantando muy fuertemente a la ciudadanía. Entonces creo que es uno de los principales problemas de la democracia guatemalteca. El problema es que esa inercia de partidos que no funcionan, que se convierten en una suerte de camarillas que se recomponen, creo que así determinó partidos franquicia, pues obviamente tienen una alta resistencia al cambio. Se ha tratado de democratizarlo, se ha tratado de fortalecerlo, se ha tratado de hacer reformas a nivel electoral, obviamente a nivel del sistema de partidos políticos para fortalecerlos, para crearlos, para hacerlos más democráticos, pero la verdad es mucho más fácil seguir con esa inercia que crear partidos políticos. El problema es que crear un partido político con esas características democráticas, representativos, permanentes, lleva mucho tiempo. Entonces no hay la urgencia de participar electoralmente, mata cualquier capacidad de organización o de representatividad. La inercia es tan fuerte que creo que es uno de los principales problemas que tenemos que enfrentarnos y que no sé cómo se va a resolver, la verdad. Luis Mac, usted me corregirá, pero según mi memoria, solo son 3 partidos que tienen 20 o más años de haberse fundado y que están todavía vigentes. Pero después de escuchar las palabras de ambos y diagnósticos que reflejan una realidad, en este momento, en las actuales circunstancias y con la actual ley, ¿hay alguna alternativa a partidos políticos? Independientemente de todo lo que se tenga que trabajar de democratización, representación, en fin, todos esos aspectos que ustedes ya los mencionaron, pero ¿existe o hay alguna otra opción a que sean partidos políticos los que participen en eventos electorales, puedan acceder al ejercicio del poder dentro de las reglas universalmente aceptadas para eventos electorales o sistemas democráticos? Bueno, en los últimos años han habido 2 tendencias, realmente. Una es las propuestas, obviamente, de que los candidatos participen directamente sin partidos políticos. Esa propuesta siempre se ha topado con un rechazo rotundo, digamos, de la Corte de Constitucionalidad y otras instancias. Entonces, esa propuesta no ha pasado. Y la otra también, que tampoco pasó, obviamente, por un rechazo también de la Corte de Constitucionalidad, es la posibilidad de que se formen partidos regionales y partidos obviamente que se forman. Y por ejemplo, la otra lógica era formalizar a los partidos, a los comités cívicos para que se convirtieran en partidos regionales y en la alianza de partidos regionales pudieran proponer al final de cuentas un candidato a la presidencia, pero esa vía tampoco funcionó porque obviamente la figura de comité cívico no se permitió que se formalizara como partido regional.
no hay alternativa en el corto plazo, lamentablemente. Así que ese es un problema de fondo que creo que tendríamos que ver cuándo o cómo lo podemos resolucionar. Ahora, doctor Hoffman, realmente Mariano pone tal vez el elemento central. La ley no necesariamente garantiza o permite que los partidos puedan institucionalizarse en el país. Más bien los insta a que sean maquinarias electorales, poco despliegue en el territorio nacional, realmente poco control del financiamiento, principalmente privado, y una serie de otras dinámicas que al final hacen a los partidos propiedad privada de algunos en la cúpula del partido, y no permiten la creación de partidos de masas. Esto se ha afincado mucho en la cultura política del guatemalteco. ¿Cómo ir cambiando esa cultura, doctor? La ley electoral sufrió una serie de reformas destinadas a limitar lo que antes capturaba el sistema político. Limitó a los medios de comunicación en su forma de dar desigualmente espacios, limitó a los financistas para que no pudiesen estar cooptando partidos, ha limitado una serie de situaciones. Sin embargo, la misma ley, incluso la misma eficiencia del Tribunal Supremo Electoral, hace que es en realidad ineficiente, hace muy alambicado el tema de crear un partido, mantener un partido y mantenerlo vigente. La misma barrera que hay para hacer proselitismo y lo angosto que es para el Tribunal Supremo Electoral el tema de definir proselitismo prácticamente en nada, hace que los partidos no puedan competir en una competencia además muy corta de 3 meses ahora, y que hace que en realidad lo que los limitaba ahora de hecho los castiga en su eficiencia y les introduce una serie de dificultades que verdaderamente ponen más en riesgo el sistema de partidos como tal. O sea, entiendo que esas reformas fueron necesarias, pero creo que es importante revisarlas. Para mi sorpresa, el Tribunal Supremo Electoral lo que envía es una serie de reformas contrarias precisamente y bastante regresionistas a un tema que en realidad no debería funcionar de esta forma, como en el tema del transfugismo, etcétera. Los guatemaltecos en realidad tienen otro vicio democrático, y es que en realidad asisten a las urnas, sí, pero no votan, no eligen, no emiten el sufragio eligiendo a alguien, sino manifestando con su voto. Y esto produce un vicio democrático, porque las razones para votar son en contra de, para castigar a, para que no llegue B, y en realidad no están eligiendo. Esto es en realidad penoso, porque desde el punto de vista ciudadano también hay una correspondencia de que ese sistema de partidos políticos no se fortalezca, y además la participación de estos ciudadanos en los partidos, que es lo que debería hacerse en cualquier democracia, no funciona como tal. Entonces creo que estamos llenos de una serie de vicios democráticos que lo que hacen es producen una serie de lentitudes del sistema, y que hace que esas deformaciones del sistema no produzcan un producto político maduro y un producto político de calidad. Falta muchísimo y hay mucho tema, porque al final de cuentas lo que se hace es de que los sectores que tradicionalmente cooptan a los partidos simplemente renuevan sus métodos de forma tal de poder llegar con más y mejor forma a las líneas de coopción que normalmente tenían. Los ciudadanos en realidad tenemos mucha responsabilidad en la falta de vitalidad y en la falta de calidad del sistema de partidos políticos, porque en realidad no participamos. Y cuando lo hacemos no elegimos, sino seguimos participando como si fuera una democracia participativa, cuando en realidad estamos eligiendo, que es la democracia representativa. En este caso, entonces, creo que los partidos políticos son vehículos, son cascarones hasta que se llenen de contenido democrático. Están en este momento vacíos. Correcto. Hablando en general, la ley electoral y de partidos políticos tiene 3 grandes bloques, lo podríamos decir así, todo lo que es el evento electoral, el Tribunal Supremo Electoral y las organizaciones políticas. Hoy quisiéramos hablar un poco, centrarnos un poco más en el tema de las organizaciones políticas. En próximas entrevistas vamos a hablar de lo que requiere el tribunal o del evento electoral. Pero retomando el tema de las organizaciones, Carlos Hoffman, para muchos, y yo comparto esta opinión, es que el evento electoral 2019 lo que confirmó es que el haber puesto tantas limitantes o tratar de haber fiscalizado y limitado el financiamiento privado legal
le entregó en bandeja de plata al crimen organizado, a la corrupción y el narcotráfico el financiamiento de las organizaciones políticas. Y eso hoy cada vez se puede notar más. ¿Comparte usted esta opinión o difiere de la misma? Mariano, yo creo que en realidad el narcotráfico y el crimen organizado, en realidad, a mi juicio, es una variable interviniente que abarata para los sectores que realmente cooptan eh, eh, la forma de corrupción, ¿sí? Es una variable interviniente, más no actualmente totalmente determinante, pero sí es un vicio peligroso. Estamos llenos de crimen organizado y de hecho muchos de los sectores formales del país también se comportan como tal. Y esto hace de que Guatemala en realidad sea una formalidad desde el punto de vista de la democracia. Creo sí que existe una gran cantidad de penetración del tema de crimen organizado e incluso territorialmente, ya desde el punto de vista táctico electoral, muchos de los partidos incluso intermedian con las pandillas juveniles, etcétera, para poder llegar a los lugares que son territorios verdaderamente extraterritoriales de Guatemala por el vacío de Estado que existe en gruesas áreas del país. Creo que es importante también mencionar de que hay áreas geográficas del país donde es tan fuerte la penetración del crimen organizado que prácticamente se tiene que elegir entre ellos por la disuasión que producen de la participación de ciudadanos que no pertenecen al crimen organizado. Así que es un enorme desafío, pero el crimen organizado, el narcotráfico, que es lo que menciona usted, en realidad sí tiene un poder de corrupción, pero no tiene un poder suficiente como para tomar realmente el Estado como tal, pero sí es una variable que abarata costos para los que verdaderamente tienen acceso a dominar. Ahora, doctor Mac, estamos prácticamente a casi 2 años o un poco menos de que haya una nueva convocatoria a elecciones generales. Y con todo lo que ya se ha planteado y se ha puesto sobre la mesa, desde cooptación por parte del crimen organizado de los partidos tradicionales, desde la falta de representación, desde la ausencia de vehículos que pues permitan canalizar nuevos liderazgos, ¿cómo ve usted las expectativas de unas elecciones 2023 con la posibilidad además del argumento que usted planteaba? Pareciera que solo los partidos nuevos, las marcas nuevas, aunque tengan a los mismos rostros y a la misma clase política de siempre, son los que tienen mayor posibilidad de ganar. ¿Hay posibilidad a partir de ahora de nuevos partidos políticos para el 2023? Yo lo miro difícil, la verdad, pero obviamente en el ámbito político guatemalteco se ha demostrado que 24 horas es un tiempo muy largo, entonces de aquí a 2 años es un tiempo demasiado largo. En 2 años pueden pasar demasiadas cosas. El ámbito político guatemalteco se mueve demasiado rápido. Para que pudiera haber una nueva opción política realmente que se posicionara en los próximos 2 años, tendrían que haber dos cosas. Uno, un partido nuevo que se pudiera conformar de manera rápida, que eso ya es un poco complicado. Y dos, que hubiera una figura fuerte, realmente caudillista, que surgiera con mucha fuerza para poder unirse en ese ámbito realmente. Creo que el problema justamente que se ha desarrollado es que muchas veces los partidos nuevos sirven de vehículo, obviamente, a un caudillo, a una persona fuerte, a una persona, digamos, electoralmente con mucho caudal, y esos dos elementos que se unen hace obviamente la opción ganadora. Si solo tenemos un caudillo sin un partido, pues obviamente no puede participar. Y si tenemos un partido, aunque sea muy sólido, muy fuerte, le ocurrió a la democracia cristiana, justamente era uno de los partidos con mayor auge territorial, obviamente con mayor capacidad organizativa. Creo que incluso los cuadros, la capacidad, la vida organizativa que tenía la democracia cristiana era uno de los más envidiables en el tiempo en que duró la democracia cristiana. Y sin embargo, por ausencia de un caudillo fuerte, simplemente el partido desapareció. Por eso es que es mucho más fácil, obviamente, crear una figura caudillista que crear un partido político. El costo de los partidos políticos es demasiado alto. Y justamente esa es la eficiencia justamente que se tiene ahora, que tú mencionabas, Cristian, justamente cuando empezaste a platicar de ese tema, el hecho de que la ley mismo parece que orilla o origina realmente el hecho justamente de que los partidos se comporten de esa forma. Como cuesta tanto, obviamente, organizar partidos políticos, tener vida partidaria, pues la ley es minimalista en cuanto a organización, despliegue territorial, y los partidos con mínimo despliegue y con mínima afiliación, obviamente, pueden tener una participación a nivel nacional.
Y para los partidos políticos, mientras menos organización tengan y mientras menos representatividad tienen, pues es mejor para ellos porque tienen obviamente el control partidario desde la cúpula. Entonces, menos representativos, menos costos, pero mayor obviamente capacidad de penetración y mayor capacidad obviamente de participación. Para ellos es un negocio realmente esto de los partidos políticos. Luis, ese es el problema fundamental. ¿Sí? Luis, perdón. Sí. Vamos a hacer un muy breve corte comercial, pero vamos a regresar contigo. Hay temas ahí, todo este tema de nuevos partidos, de secuestro de partidos, de compra de fichas, algo que está sucediendo hoy, incluso ya copiando el modelo Bukele, y andan algunos de aquí en Guatemala con sus colores y sus lemas tratando de replicar. Pero bueno, eso será después del corte y regresamos con Luis Mac, pero vamos a ir a ese corte en este momento.